En el bullicio del día a día, entre los afanes diarios y las preocupaciones que nos agobian, es fácil pasar por alto la presencia de Jesús en nuestra vida, aunque Él está ahí, siempre cercano, caminando a nuestro lado, esperando ser reconocido. Precisamente, el Evangelio de este tercer domingo de Pascua nos envuelve en esa lógica al presentarnos el relato conmovedor de los discípulos de Emaús, que sumidos en la tristeza y la desolación tras la muerte del Señor, abandonan Jerusalén con el peso de la derrota sobre sus hombros. En su camino hacia la aldea de Emaús se les une Jesús resucitado, aunque ellos en su aflicción no logran reconocerlo. Con amor y comprensión, Jesús se acerca a ellos y les revela, a través de las Escrituras, el significado profundo del sufrimiento del Mesías y su gloriosa resurrección. Es un encuentro lleno de emociones, donde la luz de la esperanza comienza a brillar en medio de la tristeza que oscurece el futuro. La expresión "nosotros esperábamos", que pronuncia uno de los discípulos en su conversación con el peregrino desconocido, revela su profunda desilusión y decepción. Ellos habían creído con fervor, habían seguido a Jesús con dedicación y habían depositado sus esperanzas en Él, pero ahora, con su muerte, todo parece haber llegado a su fin. El relato de los discípulos de Emaús resuena como un eco de la realidad de muchos cristianos en la actualidad, pues en ocasiones parece que la misma fe se tambalea ante las experiencias negativas que nos hacen sentir abandonados por el Señor. Emaús, en su esencia, el camino de la vida, representa la travesía que todos emprendemos, llena de trabajos, llena de altibajos, sorpresas, encuentros y desafíos. Como nos narra el Evangelio, mientras Jesús explica la palabra a sus discípulos, se produce un proceso transformador en sus corazones y mentes. Durante esta enseñanza, los discípulos experimentan una apertura gradual a la comprensión de las Escrituras y de la verdadera identidad de Jesús como el Mesías prometido. Su palabra tiene un efecto sanador en los discípulos y en su escucha encontramos dirección, consuelo y sabiduría para afrontar los desafíos. Pero hay que ponerse en camino. A Jesús no se le puede conocer en primera clase o en la tranquilidad, menos aún en la biblioteca. A Jesús se le conoce solo en el camino cotidiano de la vida. Luego, al entrar con ellos en la casa, Jesús se sentó a la mesa, bendijo el pan y lo partió. En ese instante lo reconocieron, pero antes de que pudieran asimilar su presencia, desapareció ante sus ojos, dejándolos maravillados ante un nuevo signo de su presencia. Impresionados, los dos discípulos regresaron sin demora a Jerusalén para compartir con los demás lo que habían presenciado. En la Eucaristía, Jesús se hace tangible en nuestras vidas al compartir el pan en comunidad, pues experimentamos una conexión profunda con Él y con nuestros hermanos. En el camino recorrido por los discípulos de Emaús encontramos también la estructura fundamental de la Santa Misa. En la primera parte, la escucha de la palabra a través de las Sagradas Escrituras. En la segunda, la liturgia eucarística y la comunión con Cristo presente en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. La Iglesia, alimentándose en esta doble mesa, se edifica incesantemente y se renueva día tras día en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hermanos, les invito para que
al revivir la experiencia de los discípulos de Emaús, podamos redescubrir la gracia del encuentro transformador con el Señor resucitado, tanto en su palabra como en el don eucarístico. En este camino de fe es importante no permitir que las adversidades y las dudas nos confundan, sino mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad y la presencia viva de Cristo resucitado en nuestras vidas. Él no solamente nos acompaña en nuestro caminar, sino que es el camino.